Archivo Sofrí presenta. Bienvenidos a El Archivo Sofrí. Durante su primer mensaje a la nación como presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció como parte de su novena decisión presidencial el inicio de varios proyectos de ferrocarriles de pasajeros, entre los cuales se incluyó las obras de ampliación de la línea A. Se iniciarán las obras de la línea 3 del metro de Monterrey, el transporte masivo de Chalco a La Paz en el Estado de México y se ampliará. El sexenio de Peña Nieto finalizó y la ampliación de esta línea no pudo concretarse. Al llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en 2018, mandó a evaluar los estudios de ampliación de la línea A que fueron elaborados durante el gobierno de Peña en el año 2014. Después de aprobar estos estudios, López Obrador presentó en noviembre de 2019 su Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Este acuerdo tiene por objetivo invitar a los empresarios a invertir en diversas obras de infraestructura, entre las cuales se encuentran los ferrocarriles. En el caso específico de la línea A, el gobierno federal solicita una inversión aproximada de 5.854 millones de pesos. La obra se ejecutaría entre los años 2023 y 2024. Mientras este plazo llega, se adelanta o vuelve a posponerse una vez más, te presentamos una síntesis de las características de la ampliación de la línea A, incluidas en el análisis costo-beneficio elaborado por la empresa DISA en el año 2014. Es importante conocer este estudio, ya que la más reciente propuesta de ampliación se basa en él. Iniciemos. La línea A fue la novena línea en construirse durante la denominada quinta etapa de la red del metro. Fue inaugurada el 12 de agosto de 1991 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el exjefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, y el exgobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza. Fue la primera línea del metro de la Ciudad de México en emplear trenes de rodadura férrea y alimentación eléctrica por medio de catenaria aérea flexible y pantógrafo. Por este motivo, también se le conoce como metro férreo. Tiene una longitud de 17.19 kilómetros y 10 estaciones. La empresa DISA elaboró varios estudios entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de marzo de 2014, entre los cuales se encuentra el análisis costo-beneficio. En este estudio propuso la construcción de 6 estaciones de paso, 4 superficiales y 2 elevadas, y una terminal superficial. Los nombres para identificar a las estaciones en el estudio fueron los siguientes: Chalco, Santa Bárbara, Solidaridad, Puente Blanco, Alfredo del Mazo, Cuauhtémoc y Eje 10. La tipología diseñada consistió en andenes desfasados y el vestíbulo de acceso a distinto nivel que las vías. La longitud de los andenes de las estaciones de paso se propuso en 310 metros y de la terminal en 155 metros. La longitud de los andenes de las estaciones de paso se debe a lo limitado de la sección central de la autopista, que es de 12 metros, y con la configuración propuesta se logra tener andenes de más de 4.8 metros de ancho. En aquellas estaciones donde las vías estarían en superficie, el vestíbulo de acceso se situaría en un nivel superior, sugiriendo el acceso al mismo mediante un puente peatonal que cruzaría sobre la autopista México-Puebla. Este sería el caso de las estaciones Cuauhtémoc, Alfredo del Mazo, Puente Blanco y Santa Bárbara. En las estaciones Eje 10 y Solidaridad, las vías estarían elevadas, por lo que el vestíbulo de acceso se situaría en un nivel inferior. El acceso al vestíbulo se realizaría mediante pasos inferiores. La estación Chalco, por su condición de terminal y su ubicación dentro de los amplios terrenos disponibles, tendría una configuración diferente al resto de las estaciones. La longitud total del proyecto propuesta fue de 12.89 kilómetros y consta de 7 cadenamientos. Cadenamiento 1 del kilómetro
0+000 al 1+000. El tramo iniciaría al sur del río Miraflores y al oeste de la carretera México-Cuautla, con una alineación recta donde se ubicaría la estación terminal. Esta alineación se situaría a una distancia de 100 metros del citado río, con el fin de poder alojar los CETRAMS de esta estación. Hacia el kilómetro 0+500, el eje de trazo se acercaría más al río, circularía paralelo a él y lo cruzaría posteriormente. En este tramo se propuso la construcción de un enlace con la carretera México-Cuautla para dar acceso a la estación terminal de Chalco. Cadenamiento 2, del kilómetro 1+000 al 2+300. Este tramo tendría la primera sección elevada, de 1.300 kilómetros de longitud, necesaria para cruzar el río Miraflores e incorporarse a la parte central de la autopista México-Puebla, enfrente de la estación de servicio Quechules-Puebla. Desde el kilómetro 1+940 y hasta el kilómetro 10+000, el trazo se encontraría ubicado al centro de la autopista. Cadenamiento 3, del kilómetro 2+300 al 3+400. En este tramo, el trazo se encontraría ubicado al centro de la autopista de forma superficial. En este cadenamiento se ubicaría la estación Santa Bárbara. Cadenamiento 4, del kilómetro 3+400 al 4+970. La solución en este tramo se coordinó con Caminos y Puentes Federales y la Comisión Nacional del Agua. Por una parte, el trazo deberá ir en superficie a su paso bajo el puente Tlapacoya, y por otro, en el cruce sobre el canal de la compañía, se deberá respetar la cota marcada por Conagua para permitir el tránsito junto al canal, en el punto en que éste es cruzado por la autopista y el metro. En este tramo, la autopista presenta sus calzadas centrales a nivel de superficie, salvo en el cruce sobre el canal, y dos calzadas laterales elevadas. En el kilómetro 4+340 se ubicaría la estación Solidaridad. Cadenamiento 5, del kilómetro 4+970 al 9+300. El trazo propuesto en este tramo continuaría al centro de la autopista, siguiendo la geometría de esta a nivel de superficie. El trazo cruzaría bajo los puentes vehiculares Puente Blanco en el kilómetro 5+500 y Puente Rojo en el kilómetro 6+680. En este tramo se ubicarían las estaciones Puente Blanco, Alfredo del Mazo y Cuauhtémoc. Cadenamiento 6, del kilómetro 9+300 al 12+200. Este cadenamiento sería el tercero en viaducto elevado. La estación Eje 10 se localizaría en este tramo. El trazo continuaría al centro de la autopista hasta el kilómetro 10+000, en el que mediante un radio de 300 metros se sale en tangente para compartir el trazo con la vía del ferrocarril BK. El trazo propuesto consideró la convivencia de la ampliación del metro con el ferrocarril de carga actualmente en servicio en el tramo que se inicia entre el kilómetro 10+708 y hasta el kilómetro 11+818, haciendo uso del derecho de vía federal de la línea BK, concesionada al ferrocarril del sureste Ferrosur. A la altura del kilómetro 10+800 existe una planta de procesamiento de basura del gobierno de la Ciudad de México, que para el acceso a la misma utiliza el derecho de vía del ferrocarril BK. Se aprovecharía el mismo trazado en planta que el ferrocarril de carga a su paso por la procesadora de basura, hasta el kilómetro 11+200, situándose a un nivel superior. Para no interrumpir el acceso de camiones a la planta, durante la elaboración del proyecto ejecutivo se deberá estudiar la mejor ubicación de los apoyos del viaducto, de modo que exista permeabilidad, es decir, que tanto personas como vehículos puedan pasar de un lado a otro por debajo del viaducto del metro. Esta solución evitará afectar las operaciones de la planta. Hacia el kilómetro 11+200, el trazo del metro se situaría paralelo a la vía BK por el lado poniente con el fin de disminuir en cota y cruzar la carretera federal México-Puebla. La actual estructura del cruce del ferrocarril BK sobre la carretera federal sufriría una modificación para albergar las dos nuevas vías del metro, lo cual no afectaría a la sección de la carretera.
A partir de este punto, el trazo del metro se separaría del ferrocarril BK y seguiría descendiendo hasta situarse en planta y en cota junto a la vía de prueba de los Talleres de La Paz. Cadenamiento 7, del kilómetro 12+200 al 12+985. En la cercanía a la estación La Paz, con el fin de dar continuidad a las vías principales, sería necesario desmantelar parte de las vías actuales de acceso a los talleres, así como cambios y conexiones, reubicándolos de acuerdo a las nuevas necesidades de operación. La ubicación de las estaciones sería la siguiente. Estación Chalco. Se ubicaría en el polígono formado por el río Miraflores, la calle República del Salvador, Avenida Aquiles Cerdán y la carretera México-Cuautla. La estación sería de tipo superficial y contaría con 2 centros de transferencia modal. Estación Santa Bárbara. Se ubicaría al centro de la autopista México-Puebla, entre las calles Otilio Montaño y Ricardo Flores Magón. La estación sería de tipo superficial. Estación Solidaridad. Se ubicaría al centro de la autopista México-Puebla, entre las calles Oriente 20 y Oriente 22. La estación sería de tipo elevado. Estación Puente Blanco. Se ubicaría al centro de la autopista México-Puebla, entre las calles Limón y Norte 29. La estación sería de tipo superficial. Estación Alfredo del Mazo. Se ubicaría al centro de la autopista México-Puebla, entre las calles Soto y Gama y Norte 37. La estación sería de tipo superficial. Estación Cuauhtémoc. Se ubicaría al centro de la autopista México-Puebla, entre las calles Abasolo Domínguez y Francisco Javier Mina. La estación sería de tipo superficial. Estación Eje 10. Se ubicaría al centro de la autopista México-Puebla, entre la calle Palma y las instalaciones de la preparatoria 92. La estación sería de tipo elevado. Será en los próximos meses que conoceremos el proyecto ejecutivo final. De existir algún cambio significativo, aquí en el archivo SOFRI te informaremos oportunamente. Si te gustó el video, compártelo y regálanos un like. Te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.